Buenas noches, doctora Angeliquita. Yo voy a hablar sobre dos temas del derecho civil, que es la prescripción y la sucesión por causa de muerte. La prescripción es un mecanismo legal mediante el cual, por el transcurso del tiempo, una persona puede adquirir un derecho sobre un bien, prescripción adquisitiva, extinguir un derecho u obligación si no se ejerce dentro del plazo legal, prescripción extintiva. En palabras simples, el tiempo juega un papel activo en los derechos. La ley reconoce que quien ejerce un derecho de manera continua, pública y pacífica puede consolidarlo, mientras que quien no ejerce sus derechos durante el tiempo que la ley establece puede perderlos. La prescripción está regulada en el Código Civil del Ecuador, principalmente en los artículos 691, reconoce la prescripción adquisitiva de bienes muebles e inmuebles. Artículo 692 al 696 señala los plazos y condiciones para la prescripción adquisitiva. En el artículo 697 al 704 regula la prescripción extintiva de acción y obligaciones. En el artículo 705 al 715 establece la interrupción y suspensión de la prescripción. Los tipos de prescripción. La prescripción adquisitiva permite adquirir la propiedad de bienes mediante la posesión continua, pacífica, pública durante un tiempo determinado. Los requisitos según el Código Civil son cuatro. La posesión continua y pacífica. En el artículo 692, la persona debe ejercer su derecho sin interrupciones. La publicidad. La comunidad o terceros deben poder reconocer que se ejerce el derecho. La buena fe. El poseedor cree que tiene derecho legítimo al bien. Los tiempos legales. Los bienes inmuebles, 10 años para una persona de buena fe y título justo en el artículo 97. Bienes inmuebles de mala fe, 20 años, artículo 694. Bienes muebles, 3 años si son de buena fe en el artículo 695. Por ejemplo, María cuida un terreno abandonado durante 10 años, mantiene el lugar limpio, paga los impuestos. Al cumplir los requisitos legales, puede ser declarada propietaria del terreno. La prescripción extintiva permite extinguir derechos u obligaciones que no se ejercen dentro del plazo legal. La regulación en el Código Civil tenemos en el artículo 697, las acciones personales se extinguen por prescripción en el tiempo señalado por la ley. En el artículo 699, los plazos de prescripción para deudas, contratos y otras obligaciones. En el artículo 701, la prescripción no opera contra menores o incapaces hasta que puedan actuar por sí mismos. Ejemplo, Juan presta dinero a Pedro y no reclama el pago durante 5 años. Según la ley, Juan pierde el derecho de exigir la deuda judicialmente por prescripción extintiva. Tenemos la interrupción y suspensión de la prescripción. La interrupción en el artículo 710 se produce cuando el titular del derecho realiza alguna acción para reclamarlo, como presentar una demanda. Tras la interrupción, el tiempo vuelve a contarse desde cero. La suspensión, nos habla en el artículo 72, ocurre cuando un titular no puede ejercer su derecho por causas legales como la minoridad, incapacidad o fuerza mayor. El tiempo de prescripción no corre mientras dura la causa. Los objetivos de la prescripción: la seguridad jurídica, evita conflictos interminables sobre bienes o derechos. Protección de la posesión pacífica, premia a quien mantiene un bien de buena fe. Estabilidad social y económica, evita que las deudas y disputas antiguas sorpresivamente. En los ejemplos, un ejemplo en la prescripción adquisitiva: Pedro posee un terreno que nadie reclama y lo mantiene durante 10 años, cumpliendo los requisitos legales, puede solicitar jurídicamente la propiedad del terreno. En un ejemplo en la prescripción extintiva,
Lucia presta dinero a su amigo y no reclama la deuda durante 5 años. La obligación se extingue legalmente por prescripción y no puede ejercer el pago en la justicia. Eh, También voy a hablar sobre el tema de la sucesión por causa de muerte. Es el proceso legal mediante el cual los bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida, denominada causante, se transmite a sus herederos o legatarios. Su objetivo es garantizar la transmisión ordenada del patrimonio, respetando la voluntad del fallecido si existe testamento o las normas legales si no existe. Busca proteger los derechos de los herederos, garantizar el pago de las deudas del causante y mantiene la armonía familiar y social. En el Código Civil del Ecuador, en el título 2, capítulo 2, artículo 645 al 766, sucesión, herencia, testamentos, en la Constitución del Ecuador, en el artículo 66 y artículo 82, que garantiza la protección del derecho a la propiedad y a la herencia. Tenemos los tipos de sucesión, que son la sucesión testamentaria. La persona fallecida deja un testamento indicando cómo distribuir sus bienes. Puede designar herederos, legatarios y establece condiciones o legados específicos. Los requisitos: ser mayor de edad o emancipado, capacidad mental para disponer de sus bienes, cumplir con las formalidades legales del testamento, sea público, cerrado o verbal, según el Código Civil. En el artículo 661, el testador puede disponer libremente de sus bienes, respetando los derechos de los herederos forzosos. La sucesión inestada, legítima, se aplica cuando no hay testamento válido. La ley establece el orden de herederos y cómo se distribuye el patrimonio. El objetivo: proteger a la familia y garantizar la transmisión de bienes. Tenemos igual el orden de los herederos en la sucesión legítima o inestada. Según el Código Civil ecuatoriano, descendientes son los hijos y nietos. Heredan en partes iguales o estirpes. En el artículo 650, los hijos del causante heredan por derecho propio y los nietos ocupan el lugar de sus padres si estos han fallecido. Los cónyuges tienen el derecho a una cuarta parte de los bienes compartiendo con los descendientes. En el artículo 651, el cónyuge tiene derecho a la porción que la ley establece junto a los descendientes. El ascendientes, que son los padres o abuelos, heredan si no hay descendientes. Artículo 652. En ausencia de descendientes, los padres y abuelos del causante heredan en partes iguales. Los hermanos y sobrinos heredan si hay descendientes, heredan si no hay descendientes. Cónyuges ni ascendientes. En el artículo 653, los hermanos heredan por partes iguales y en su efecto sus descendientes, sobrinos, por representación. Otros parientes colaterales hasta el cuarto grado. En el artículo 654 se consideran primos, tíos y otros hasta el cuarto grado si no existen herederos más cercanos. El Estado: si no hay herederos, los bienes pasan al Estado, en el artículo 655. Tenemos igual procedimientos básicos de la sucesión, que tenemos la apertura de la sucesión, se declara la muerte del causante mediante certificado de defunción, inventario de bienes y deudas, se registran todos los bienes, derechos y obligaciones. En el artículo 666 se hace inventario para determinar la mesa hereditaria y las deudas pendientes. La determinación de herederos según testamento o ley. Pago de deudas y cargas hereditarias. Antes de distribuir los bienes se pagan las obligaciones del causante. En el artículo 666, los herederos responden a las deudas del causante hasta el monto de los bienes recibidos. La distribución de los bienes según testamento o por partes legales entre herederos legítimos. Ejemplo: Juan fallece dejando casa, terreno y vehículo. Hija y esposa sobreviven. La distribución: la hija recibe la mayor parte de los bienes y la esposa recibe la cuarta parte según la ley. Si no hubiera hijos ni cónyuges, los padres de Juan heredarían en partes iguales.
Si no hay padres, los hermanos heredarían. En resumen, tenemos la sucesión, que es la transmisión de bienes y obligaciones tras la muerte. Los herederos, personas que reciben la herencia según testamentos o ley. El orden de herederos, que son descendientes, cónyuges, ascendientes, hermanos, otros colaterales y el Estado. Artículos importantes serían en el artículo 645 al 769 del Código Civil, especialmente en el 650 y el 655 sobre los herederos y orden. Eso sería todo por de los temas a tratar, que era la prescripción y la sucesión por causa de muerte. Muchas gracias.